pois imos ata Madrid. Saben que aí arrancou xa a precampaña electoral de cara a esas eleccións nesa comunidade o 4 de maio. E ali está Marcos Sueiro. Marcos, que tal? Moi bons días. Estás con quen podemos facer xa unha primeira análise precisamente desta precampaña e os posibles resultados que se podan dar. Claro, Fran, bons días a todos. Pois estamos acompañados de Cayetana Álvarez de Toledo, que é deputada do Partido Popular pola provincia de Barcelona, deputada no Congreso, e xa nos acompaña, digo, e a campaña electoral en Madrid, a futura campaña electoral en Madrid e outras cousas. Falamos con ela. Cayetana, bons días. Moi buenos días. Como está? Moi bien, estupendamente. Venimos facer a entrevista en castelán, tal como nos pediu. Como ve que se xoga España nestas eleccións inmediatas na Comunidade de Madrid? Que se está xogando España neste momento? Primero un apunte, sí. Yo le pedía que me la hiciera en castellano, en español, porque, como digo muchas veces, tenemos la enorme fortuna en España de tener una COINE, que es una lengua común con la cual nos podemos comunicar personas muy distintas de distintas partes de España, no solamente dentro de España, sino también con millones de personas fuera. Y creo que ese es un valor importante, y podernos comunicar en una lengua que nos une, a mí me gusta. Y porque en general me interesa mucho lo que nos hermana, lo que nos permite acercarnos, mucho más que lo que nos distingue o nos separa de alguna manera. Y a partir de ahí, ¿qué nos jugamos en estas elecciones en Madrid? Pues muchas cosas. Yo creo que Madrid puede ser la primera vuelta y la segunda vuelta a las elecciones nacionales. La primera vuelta para derrotar a un proyecto político que lo que busca es la erosión de lo común en España, instaurar un sistema que viene a degradar nuestro sistema democrático y la España constitucional nacida en el año 78. Pero que repercusión entón vai ter o resultado na política nacional? Cual va a ser esa repercusión? Hablan de comunismo o libertad. Es exagerada como esta invitación o este eslogan? No, es una síntesis, es un resumen de muchas cosas, ¿no? El señor Iglesias es una persona que ha hecho de la, digamos, fantasía chavista su proyecto político. Es una persona, yo le describo como el burro de Troya a la democracia española, una persona que no cree en el régimen del 78, como lo llama, en el sistema constitucional, en la paz civil española nacida en el año 78, y que viene a imponer en España, si él pudiera, la ruptura. La transición fue el triunfo de los reformistas, gente de izquierdas, gente de derechas, de todo el gran espacio político español que apostó por la reforma, por la razón y por la reconciliación entre españoles. El señor Iglesias es hijo ideológico y biológico, en su caso, del FRAP, que fue una fuerza que se quedó al margen del sistema del pacto de la Constitución, de la transición, y que lo que busca es, con esas fantasías chavistas, esas fantasías de la ruptura, acabar con nuestro sistema democrático. Con lo cual es muy importante lo que nos vamos a jugar en Madrid. ¿Y el Partido Popular qué se juega? ¿Qué se juega, Pablo Casado? Bueno, siempre a los líderes, cada vez que hay unas elecciones, se lo juegan a todo, ¿no? Ahí sí se introducen elementos de exageración, ¿no? Yo creo que más que Pablo Casado, a mí lo que me interesa es lo que nos jugamos la gente que vive en Madrid, y luego, como te digo, el conjunto de los españoles realmente, porque es una primera oportunidad importantísima para derrotar al sanchismo en las urnas, y hacerlo además en el plano del terreno de la batalla cultural, que a mí me interesa mucho, ¿no? Es decir, en el plano de la batalla de las ideas. Isabel Díaz Ayuso tiene muchos méritos, una persona valiente, una persona con coraje, y eso es para mí muy importante en política, no tiene miedo, y ha hecho de la gestión ideas encarnadas, es decir, ha hecho en la gestión en Madrid lo opuesto de lo que está haciendo Sánchez a nivel nacional. En la gestión de la pandemia, manteniendo abierta la Comunidad de Madrid en la medida en lo que es compatible con la salud, evidentemente, pero no cayendo en esa dicotomía absurda entre economía o salud, que es falsa, ¿no? Por otra parte, manteniendo políticas de bajadas de impuestos, creyendo en las políticas fiscales liberales para mantener abierta y fuerte la economía, y así prácticamente todos los planos, también en la batalla cultural, en la batalla de las ideas, que es muy importante. Perdón, que insisto, pero a lo mejor Isabel Díaz Ayuso es la oportunidad para Pablo Casado.
Bueno, una persona que ha estado en el foco tanto tiempo y que ha sido bueno, muy criticada, ¿no? Cuestionada y también alabada. Sin duda, esas son las vueltas que da la vida en la política, es decir, por ella se apostaba muy pocas personas cuando Pablo Casado la nombró, y yo también, yo era periodista en la época, escribí un artículo diciendo que me parecía una temeridad haberla elegido porque no tenía experiencia, etcétera, pero a veces, sí, primero los periodistas se equivocan, nos equivocamos, y segundo, las personas, los líderes se demuestran en el ejercicio, y ella ha crecido como líder, ha crecido como persona, insisto, valiente, con capacidad de confrontación dialéctica y política e intelectual frente a una izquierda que en España ha gozado de una credibilidad y de una superioridad moral absolutamente injustificada. Yo siempre digo, España es un tablero inclinado en el que el nacionalismo y la izquierda están en la parte alta del tablero y los liberales y los conservadores en la parte baja. Es decir, estamos siempre en desigualdad de condiciones morales por la historia española, y es hora de nivelar el tablero, y eso se hace a través de la batalla ideológica, la batalla cultural, la batalla de las ideas. Hay una moción de censura hoy en Castilla y León contra un presidente del Partido Popular. También veíamos la semana pasada una en Murcia con ciudadanos, diputados de Ciudadanos que apoyaron en contra de la dirección de su partido al actual presidente del Partido Popular. No sé, ¿qué calificativo utilizaría para definir estos movimientos que hay en el centro derecha? ¿Son legítimos? ¿Son del todo limpios? Bueno, vamos al fondo de la cuestión. Yo siempre he defendido desde hace años, cuando no había vuelto a la política, todavía era periodista como usted, la reagrupación del espacio de la razón española, en la que incluyo liberales, conservadores, progresistas ilustrados, gente que está en la socialdemocracia y que está en desacuerdo con la deriva identitaria o la deriva disolvente de la izquierda reaccionaria que hoy nos gobierna, ¿no? Es decir, esa reagrupación es necesaria. Esa reagrupación se puede hacer de distintas maneras. A veces pasa, como estamos viendo ahora, que Ciudadanos prácticamente decide suicidarse. Es decir, es un partido que entra en un proceso de implosión interna, ¿no? Y se produce un zafarrancho de fichajes, es decir, gente que un lado o el otro, ¿no? Ese espectáculo puede ser un poco desasosegante para mucha gente, ¿no? Pero por otra parte, hay gente con talento ahí, y hay gente que ha quedado en otros partidos que deberían estar en un espacio común, ¿no? A las que yo valoro, y a mí me encantaría pertenecer a la misma organización política o el mismo espacio político que ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo importante para reagrupar un espacio, en mi opinión? Mucho más allá de los fichajes y de los cromos que van y vienen. Para mí lo más importante son las ideas, es el proyecto político. Es decir, proyecto, proyecto, proyecto. Lo que el centro derecha o el espacio de la razón necesita en España ahora es un proyecto político alternativo al que propone la izquierda y el nacionalismo en comandita, es decir, de disolución del sistema constitucional. Necesitamos un gran proyecto político y hay que articularlo. Eso todavía está pendiente, eso no se ha hecho todavía, y es nuestra obligación política y moral ponerlo en marcha. Y eso es, para acabar, lo que va a permitir que no solamente personas que están en distintos partidos, sino mucho más importante, la base electoral de ese espacio de la razón, que tiene que ser inmenso, tiene que darnos para 176 escaños a nivel nacional, se reagrupe en torno a unas siglas comunes y presente una alternativa para España. Pero parece que los tránsfugas no es una buena idea, ¿no? Es que la regeneración del centro derecha tiene que desechar los tránsfugas, le pregunto. Tránsfugas, no tránsfugas, te aseguro. O sea, por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿qué sentido tiene que personas, yo hablaba en su época, no sé, Juan Carlos Ginauta, la propia Inés Arrimadas, que ahora está del otro lado, Martín, que se fue el otro día del Congreso y lo abandonó, y yo lo sentí mucho, no sé, Marta Rivera de la Cruz, hay tantísima gente, Tony Cantó, es decir, somos personas que tenemos que estar en un mismo espacio político. Unos están ahora del lado de Arrimadas, otros están contra Arrimadas, pero a mí todo eso, es que para mí eso es irrelevante. Ciudadanos nació con un proyecto extraordinario, un proyecto moral de contraponerse y enfrentar al nacionalismo culturalmente, ideológicamente y políticamente. Ese proyecto se malogró, lamentablemente, y ahí hay mucha gente con enorme talento a la que hay que reagrupar. Y ese es el objetivo. E insisto, eso es cómo se hace, en mi opinión, a través de un gran proyecto. Porque es esa gente y los votantes, que son todavía más importantes que todos ellos. Usted verbaliza, cada vez que tiene ocasión, su defensa a la Constitución como el gran pacto civil, como la Tercera España. Se refiere a ella, de alguna manera, como un vehículo a través de que surgen, una nueva España, la España constitucional, la España democrática. Esa Constitución contempla la diversidad de España, nacionalidades y regiones. Y el propio pensamiento conservador español ha tenido alianzas a lo largo de su historia con el regionalismo, con el foralismo en Navarra. ¿El Partido Popular y la derecha española deberían revisar su concepción territorial de España para hacerla más amplia y adaptada a las realidades
pues de nacionalidades y regiones que forman el Estado? No estoy de acuerdo. Creo que al revés, tenemos que potenciar lo moderno que tiene España, y la parte moderna de España es la igualdad y la libertad. Es decir, y creo que tenemos que aprender las lecciones del 1 de octubre. El 1 de octubre fue importantísimo y debió ser un punto de inflexión en la historia española, porque fue el asalto del nacionalismo, del separatismo a las libertades y a la democracia española y al orden constitucional. Y debió ser un punto de inflexión para que las fuerzas de izquierdas y de derechas españolas nos pusiéramos de acuerdo para por fin contraponer una gran alternativa de libertad, de igualdad, de constitucionalismo, de democracia, de tolerancia, de apertura, una alternativa luminosa, como digo muchas veces, en la propia Cataluña. ¿Y qué pasó? Una parte comprendió que había que hacer eso y la otra parte no. Y la otra parte es el Partido Socialista. El Partido Socialista traiciona el espíritu de la gran manifestación del 8 de octubre en Barcelona, se suma al nacionalismo, legitima a los golpistas, permite que los golpistas sean los que deciden que hay gobierno en España. Es decir, Pedro Sánchez es, ayer hablaba de narcisismo de Ayuso, yo me río, digo, él es el narcisista útil de los separatistas y los golpistas en España, el vanidoso útil del separatismo, y por tanto el Partido Socialista, ¿qué es lo que hace? Traicionar el espíritu constitucional en ese momento, abonarse al socialismo, al nacionalismo y al separatismo, y hace una cosa todavía más grave. Mire, yo soy diputada por Barcelona. Impide que Cataluña y la sociedad catalana pasen de un estado de perpetua adolescencia a un estado de adulto, a una sociedad adulta. El estado de perpetua adolescencia catalana, ¿en qué consiste? Consiste en ser los niños mimados de la democracia española, consentidos, que si no me dan lo que yo quiero y no me dan lo que yo quiero, rompo el tablero, ¿no? Ese estado de perpetuo narcisismo y insisto, de adolescencia, ¿no? Pero ¿cómo se integran los que se sienten españoles de otra manera? Bueno, están integrados en la España del 78. Esa es la grandeza de la España del 78. Yo soy historiadora y a lo largo de la historia de España ha habido momentos muy oscuros y muy difíciles. Dictaduras, pronunciamientos, rupturas, segregaciones también. Cataluña se segregó en 1640, se independizó, a los 12 años volvió, ¿no? Es una historia ondulante como todas las naciones, ¿no? Y el año 78 es un equilibrio extraordinario entre la unidad española y su diversidad consustancial. Hay gente que le gustaría que España fuera como Francia, puramente, digamos, un gobierno, un parlamento, jacobina. No es Francia, España. No lo es. Si la diseñáramos sobre un papel, podríamos inventarnos lo que quisiera, pero eso no es realista, ¿no? Otra cosa es que permitamos que las fuerzas de segregación, de disolución, de diferenciación se impongan a la convivencia, a lo común, a la ley también y a la propia fraternidad. Eso que yo le decía al principio con el tema también de la lengua, ¿no? Que nos podamos comunicar. Lo común tiene un valor moral también, porque nos permite acercarnos a seres humanos muy distintos unos de otros. El reinado de don Juan Carlos, digamos que acabó de una forma un tanto oscura, ¿no? ¿Y el reinado de Felipe VI servirá para refundar España? Ahora que hablamos de que algunos hablan de una crisis sistémica, Pablo Iglesias y fuerzas de izquierdas hablan de caminar hacia la República, hay quien habla de una nueva Constitución, que parece que es un latiguillo constante en la vida española. Este reinado, por cifrarlo en un periodo histórico, en el que estamos, el de don Felipe, ¿para qué puede servir? A ver, no tenemos que refundar España cada generación. Eso es una cosa infantil nuestra, ¿no? Estamos permanentemente refundando España, reiniciando. España es una nación constituida, no solamente porque tiene muchos siglos diversos de historia y divergente a lo largo de los momentos, ¿no? Pero se constituyó en el año 78, como digo, de manera muy razonable en una monarquía parlamentaria. El rey Juan Carlos ha tenido un final oscuro, dice usted. Bueno, el final oscuro de su reinado fue una abdicación, ¿no? O sea, una abdicación modélica que se hizo de manera muy ordenada y bien, y ya veremos qué depara lo demás, ¿no? Todavía no es una persona que está ni condenada, ni siquiera procesada, ni siquiera imputada, ¿no? Sí. En fin, vamos a respetar la presunción de inocencia, incluso para el rey de España. Y a partir de ahí, ¿no? Fíjese, a mí tanto el apocalipsis que declaran tantos como la llegada de la gran utopía, es que no me los creo. Me parecen reacciones muy pueriles y que dan pie a fórmulas populistas al final. No hay que refundar España cada 30 años, ni cada 20, ni cada 50. Esta es una vieja nación con viejos problemas y no está tan mal. Y de hecho es homologable a muchas de las grandes democracias del mundo. Lo que necesita es un buen gobierno y un gobierno ocupado de hacer de esta una gran democracia
democracia y no una democracia decadente o declinante, como hubieran dicho en el siglo XVII, ¿no? Para ir terminando, y ese buen gobierno, a su juicio, pasa por una alternativa que lidere el Partido Popular. Sí, por supuesto. ¿Tiene el líder, el programa y los equipos necesarios? ¿Quién puede ser el líder del Partido Popular? ¿Quién puede ser? Pero si ya tiene un líder, el Partido Popular. Bueno, usted lo cuestiona, ¿no?, de alguna Hombre, forma. Yo tengo muchas diferencias con el señor Casado y, en fin, y bien que lo lamento, ¿no?, porque yo me volví al Partido Popular con mucha ilusión, pero sigo creyendo que sin duda el Partido Popular es el partido en torno al cual se tiene que reagrupar ese espacio de la razón española, ¿no?, y que tenemos una obligación. Esto no significa el PP es y punto, es decir, uno se sienta en casa y ya llegarán las elecciones y ya ganaré. No, nosotros tenemos, en fin, una inmensa y hercúlea tarea por delante de reagrupación de un espacio político a través de las ideas, coraje en el defensa de un proyecto alternativo al que representa Pedro Sánchez y el señor Iglesias, que, como le decía antes, es un señor con fantasías chavistas y fantasías disolventes que no interesan nada ni a este país ni a cualquier otro europeo, ¿no? Usted que ha debatido con el señor Iglesias alguna vez, ¿le ha sorprendido su salida del gobierno, la forma en la que la ha hecho? Sí. ¿Por qué la ha hecho? Sí, nos equivocamos siempre en nuestros pronósticos, o muchas veces, ¿no? Yo pensaba que él no iba a dejar el gobierno porque, como buen burro de Troya, iba a quedarse dentro de las instituciones para ir disolviéndolas desde dentro, ¿no?, y que fuera hace mucho más frío, y un señor que está ya bien instalado en una casa con un chalet, con un jardín grande, con una piscina en forma de riñón y con una tinaja al lado, le iba a costar largarse a hacer campañas electorales y a la trinchera ideológica, ¿no? No pensé que eso fuera a suceder, pero ha sucedido y es un regalo para nosotros, debo decirlo, un grandísimo regalo. Primero, que esté fuera del gobierno de España, una persona a la que no le interesa la gestión, no le interesan los problemas de la gente, no le interesan las residencias, que eran su responsabilidad directa, no le interesa el cuidado de los mayores, ¿no? No le interesa la gestión, es un frívolo, pero además es una extraordinaria oportunidad para ganarle en las urnas y para mandarle a la papelera de la historia, que es una frase, una expresión que él seguramente conoce bien porque forma parte del acervo ideológico del que él se ha nutrido históricamente. Entonces, aunque es una pregunta muy genérica, ¿es optimista con respecto al futuro de España? ¿No vamos a pasar por ningún proceso constituyente? ¿Habrá una evolución normal dentro del marco constitucional? No es una pregunta genérica, es una pregunta muy importante. Sí, yo soy optimista. Entre otras cosas, mira, hay una cosa que coincido plenamente, una gran columnista, Rosa Belmonte, que da una entrevista hoy a un periódico nacional, el Diario El Mundo, y dice que no le gustan nada los pesimistas, que les parece mala educación los pesimistas, ¿no? Pecan de mala educación. Y yo lo comparto. O sea, yo no soy pesimista. Esa gente que está todo el día quejándose, insisto, anunciando el apocalipsis pasado mañana, en fin, eso es muy fácil, sentarse en casa a anunciar el apocalipsis. A mí me gusta la gente optimista y la gente que busca, aunque sea el optimismo de la voluntad, es decir, del inasequible al desaliento, del que lucha, del que baja la arena, del que busca una oportunidad, del que convierte una crisis en una posibilidad de mejora. Y España no está condenada al fracaso. Eso no significa que esté condenada al éxito, que ese es el otro peligro, ¿no? Creer que aquí basta con cruzarse de brazos y todo irá bien. No es verdad. Las democracias necesitan a demócratas militantes, a personas convencidas, a personas que luchan por su defensa, ¿no? Pero yo creo que hay esas personas en España y que la cuestión ahora, lo importante es liderarles y tener un proyecto político sugestivo para todas ellas y marcar el horizonte. No me resisto a terminar la entrevista sin preguntarle un poco por el modelo del Partido Popular de Galicia y qué tiene, con ese resultado que ha obtenido en las últimas elecciones autonómicas, qué tiene que, no sé si que copiar o que imitar del modelo del Partido Popular de Galicia y de este resultado donde ahí sí, en teoría, se agrupa todo el centro-derecha. Es que no necesariamente. Cada comunidad autónoma ha tenido ha tenido su historia particular, ¿no? En este caso yo no veo que el modelo gallego sea necesariamente el que deba funcionar a nivel nacional, ¿no? De hecho, yo esto lo he dicho, o sea, el modelo del PP de Galicia en Cataluña, que fue un poco la campaña electoral de Pablo Casado, no funcionó en Cataluña. Es decir, la campaña electoral del Partido Popular última en Cataluña fue una campaña más bien de perfil bajo, de contemporización con el paisaje, de adaptarnos al contexto catalán, que es un contexto de resurrección del catalanismo, de alguna manera, ¿no? Es decir, el galleguismo o el catalanismo. Y el catalanismo no existe. El catalanismo ha quedado destruido por el proceso del 1 de octubre. Ya no hay partidos catalanistas. Cataluña está en una fase de nuevo preasalto a la democracia. Lo están larvando ahora, se está calentando un nuevo proceso, o el mismo proceso fase 2.
y por tanto no creo que sea extrapolable ese modelo. Otra cosa es, en fin, ojalá tuviéramos la gran mayoría que tiene Feijóo a nivel nacional. Es decir, eso demuestra un talento político y una capacidad de reagrupación o de haber mantenido un espacio que se tenía, ¿no? Porque aquí no se llegó a romper el espacio, bueno, aquí en Galicia no se llegó a romper en tres, es decir, no es lo mismo mantener un espacio que se tiene que reagrupar un espacio que se ha roto, ¿no? Con lo cual siempre las extrapolaciones son difíciles, pero el presidente Feijóo, como te digo, en fin, talento político, capacidad de mantener ese espacio, liderazgo en su comunidad y, en fin, me preguntaban en otra entrevista, ¿es buen presidente Feijóo? Digo, hombre, un señor que tiene 4 mayorías absolutas merece, en fin, admiración y respeto, eso sin duda alguna. Cayetana Álvarez de Toledo, moitas grazas por aceptar a nosa invitación e ata outra oportunidade, bos días. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Fran, máis cousas, novos días.